El tema que tenemos para compartir esta semana, saludos a eh, todos nuestros compañeros, amigos que estén conectados ahorita al canal de Palabra Joven Consejería, que nos ven por Facebook o por YouTube. El tema de esta semana: ¿qué hacer si se te pide hacer algo inmoral, algo que está mal? Y este es el tema que queremos hoy conversar un poco. Me acompaña, pues como siempre, mi esposa Fran. Y saludos, Fran. Buenas noches. ¿Cómo están? Saludos. Y pues es un gusto, aquí su servidor Gary, para poder tratar este tema que vamos a comenzar. ¿Qué pasa si tal vez estás en el colegio o estás en el trabajo y alguien te pide hacer o que participes de algo que es inmoral? Yo creo que esto es algo que todos en algún momento pues hemos estado propensos o hemos estado ahí. Y para comenzar sobre este tema es importante saber qué hacer en estos casos. Y primero, pues también es importante hablar un poquito sobre algunos términos que quizá desconocemos, como conocer realmente el significado de lo que es moral. Y esto es un término que prácticamente se traduce como una costumbre. Y la definición es un conjunto de creencias. La moral es el conjunto de creencias, costumbres, las costumbres y los valores, normas de una persona o un grupo social, que funciona como una guía para funcionar en bien común, orientando sobre lo que es correcto o lo que es bueno, y sobre lo que es incorrecto. Esto es como la definición básica de lo que es la palabra moral. Entonces, pues en resumen podemos ver que es una costumbre y se puede trabajar a nivel social. Hay montones de reglas que son morales o inmorales, y para eso hablemos rápidamente de la definición de lo que es inmoral. Ya vimos lo que es moral, hablemos de lo que es inmoral. Vamos a hablar un poco sobre el concepto. Es el adjetivo para nombrar aquello que se opone a la moral. Todo lo contrario, todo lo que nos parece opuesto a lo que es moral, es inmoral. Eso es así de sencillo. Y existe un tercer concepto hablando de la moralidad, que este concepto es amoral. Amoral es toda aquella cosa o persona que carece por completo de moral. Eso significa que no tiene pautas para distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es bueno de lo que es malo. En este caso, los bebés, por ejemplo, son amorales porque no tienen la capacidad de distinguir en lo que es correcto, lo que es incorrecto, o personas que carecen de facultades cognitivas, ¿verdad? Entonces ese es el término, amoral. Entonces, el tema es: ¿qué hacer si se te pide hacer algo inmoral? ¿Alguna vez a usted le ha pasado, alguna vez alguien se ha acercado a usted con la intención de incitarlo a que haga algo que es contrario a su moral? ¿Alguna vez se ha identificado usted con estos conceptos de inmoralidad, donde usted sabe que lo que va a empezar a realizar no es algo lo cual le han enseñado sus padres, no va acorde a sus valores, a su moral, a esa conciencia de lo correcto? Creo que en alguna forma todos hemos experimentado este tipo de momentos y etapas a lo largo de toda nuestra vida. En nuestra adolescencia, en nuestra niñez, en nuestra etapa adulta,
todos hemos experimentado en algún momento el vernos tentados a hacer algo inmoral. Así es una realidad, y por eso quisimos tocar este tema, pues ninguno de nosotros está exento de esto. Y para esto hablemos de algunas cosas que pueden ser inmorales según nuestra sociedad. Por ejemplo, robar, matar, mentir, estafar, traicionar, ser desleal, la infidelidad, por ejemplo, engañar, etc. Son algunas prácticas que para nuestra sociedad son inmorales. Y de esas que mencionamos, pues existen más, ¿verdad? ¿Ha habido algún momento en el que tal vez nosotros hemos sido obligados o hemos sido incitados a robar, a mentir, tal vez estafar a alguien, traicionar a alguien, ser desleal, ser infiel, engañar? Esas prácticas dentro de lo cotidiano, claramente la sociedad las tacha como inmorales. Pero vamos un poco más allá. ¿Qué cosas son inmorales según la Biblia? Y aquí se pone un poco más interesante. Por ejemplo, las relaciones sexuales antes del matrimonio. Esto es fornicación. Para la palabra de Dios y los conceptos, los pensamientos que Dios tiene, tal práctica es inmoral. O por ejemplo, es importante mencionar que te pueden incitar a tener relaciones sexuales como una muestra de compromiso. Y esto sabes que es algo que no está bien, y te pueden estar pidiendo la famosa también, por ejemplo, muestra de amor, prueba de amor, ¿verdad? Que se da mucho en la actualidad entre los jóvenes. Y si en el fondo sientes que eso no está bien y la persona te presiona para que puedas ir al siguiente nivel, para que puedas verdaderamente llegar a un estándar o cumplir, y déjame decirte que en este momento estás en un problema donde tienes que definir la decisión correcta que tienes que tomar. Estás en una encrucijada inmoral. Tienes que tomar ahí la decisión entre lo moral y lo inmoral, lo que realmente tienes que hacer en el corazón. Entonces, otra situación en la que te puedes ver, sobre todo si eres menor de edad y hay una persona que es mayor de edad, en ese momento estás experimentando una relación impropia, y tienes que saber que esto es penado por la ley. Otra situación que también puede suceder, que también la palabra, la Biblia enseña que son situaciones inmorales, son las relaciones sexuales fuera del matrimonio cuando se está casado o cuando está casado, y esto es conocido como adulterio. Otra situación también que la Biblia menciona como situaciones inmorales es la pornografía. ¿Por qué? Porque la pornografía contamina la mente. La pornografía va destruyendo la parte natural, va destruyendo lo que es puro y se va volviendo impuro. Va contaminando la mente y el espíritu. Dentro de este tema, entre los jóvenes y sobre todo en los colegios, se da mucho, por ejemplo, el sexting. ¿Qué es el sexting? El sexting es enviar fotos o videos o mensajes de contenido sexual o erótico de manera personal a través de dispositivos tecnológicos, utilizando redes o utilizando text messages o utilizando el WhatsApp. El sexting es una práctica que se ha puesto muy de moda en los últimos años, por lo menos en la última década,
Y es una práctica muy, muy, muy peligrosa. Muchos jóvenes, sobre todo, incluso muchas personas que ya están adultas, quizá desconocen lo peligroso y que esto puede ser. Uno puede estar pensando que solamente pues es algo que voy a compartir con alguien en el que le tengo confianza, pero lo que no sabes es que estás poniendo en manos de alguien toda tu privacidad, y no hay nada que garantice que eso vaya a seguir siendo así siempre. El sexting realmente es una práctica muy peligrosa en la cual tenemos que tener mucho cuidado. Si lo hiciste y saliste librado, gracias a Dios, pues bien, no lo sigas haciendo. Si alguien te está pidiendo que lo haga, que le envíes fotografías personales, que le envíes fotografías íntimas, déjame decirte que estás a punto de cometer un grave error si lo haces. O si ya lo has hecho y te ha sucedido algo irreversible, completamente dañino, estamos a tiempo de poder prevenir a otras personas para que tampoco lo hagan o lo tengan que vivir. Entonces, estas son prácticas que muchas veces nosotros nos vamos a ver incitados a hacerlo, y es algo inmoral, y hay que tener mucho cuidado, queridos jóvenes, todas las personas que nos escuchan, porque estos tipos de prácticas realmente son muy peligrosas. Dentro del trabajo también se puede pedir también que hagas cosas indebidas o ilícitas para poder mantener un puesto, por ejemplo. O para poder ganar más dinero, competir de manera desleal para ganar un puesto. Sobre todo dentro del mundo laboral, muchas veces vamos a estar en la encrucijada donde alguien te va a poner a decidir entre si tienes que lograr un objetivo personal o un objetivo de algún jefe, sacrificando la parte más moral, la parte más privada tuya, o tengas que sacrificar tus valores morales. ¿Qué piensas de esto, Fran? Sí, claro, eso es muy común dentro del ámbito laboral. Es posible que estemos expuestos a todo tipo de práctica, incluso para lograr una identidad, para calzar en el entorno. Es posible que muchas veces, para no sentirnos excluidos a veces querramos naturalmente pues encajar en el grupo, en cualquier ámbito, sea en el colegio, sea en el trabajo. Tal vez muchas veces, con tal de no sentirnos excluidos, con tal de no sentirnos diferentes, apartados, o no sentirnos que somos como extraños por no aceptar prácticas que consideran la sociedad normales, es posible que muchas veces nos veamos en esta gran encrucijada. Y es que de hecho, como lo hablábamos al principio, para nuestra sociedad, por ejemplo, robar, mentir, traicionar, ser desleal o ser infiel e engañar son prácticas inmorales. Y cuántas de estas situaciones muchas veces hemos tenido o nos vamos a ver tentados a tener que hacer para poder mantener un puesto laboral. Por ejemplo, hablemos de mentir. Se me pide, por ejemplo, que realice una función o un trabajo, una tarea, y no la puedo llevar bien a cabo o no la llevé a cabo, y mi jefe me pide cuentas y yo simplemente le miento para no tener un problema. Se me ocurre como una situación un poco particular, pero que realmente lo vemos muy, muy seguido.
Y se comenta mucho a nivel social también, sobre todo en el momento en el que tal vez un tráfico nos detiene. Nos vemos a veces, no sé, incitados a ofrecer, a la corrupción, a todo esto. Y a veces somos víctimas de la corrupción o de lo inmoral y a veces somos partícipes. Tenemos que definir qué tipo de persona somos en determinado momento. ¿Soy la persona que estoy siendo víctima de la inmoralidad de alguien o soy la persona que soy inmoral? Y es que estas prácticas y estas cosas las hablamos para usted, querido y querida joven, que cree en el Señor, porque para el mundo estas prácticas son normales. Por ejemplo, eso está muy bien. Vamos llevando esto a lo práctico y ahí tenemos 3 personas conectadas. Les mandamos un saludo, un gran abrazo, gracias por conectarse. Y este material lo vamos a estar tirando también ya completo en nuestro canal de YouTube. Y si tienen comentarios, si quieren compartir algo también, estamos deseosos de poder escucharles. Algo tan básico como decía Fran, me pasé la doble línea en amarillo, había un tráfico adelante, me para y el mismo tráfico o el mismo oficial muchas veces me va a incitar a hacer algo inmoral. ¿Qué voy a hacer yo en ese momento? ¿Qué tengo que hacer? Sé que lo que estoy haciendo es indebido, sé que mi acto indebido comenzó desde que crucé la doble línea amarilla para rayar, ¿verdad? Desde ahí comenzó. Y va a seguir llevando una bola de nieve. Esto es como la persona que miente. Y para poder sostener esa mentira va a tener que seguir mintiendo y mintiendo y mintiendo. Porque si no va a quedar al descubierto. ¿Qué es lo que podemos ver con esto? Que lo inmoral siempre nos va a ir conduciendo a más inmoral y más inmoral y más y más. Que es importante rescatar, Gary, en esto, y es que conversábamos la vez pasada que debemos llevar a Cristo nuestros pensamientos. Es decir, nuestro espíritu tiene el deseo de poder hacer lo moral y lo correcto, porque Dios puso eso en nosotros. Sin embargo, nuestra carne, como dice la palabra de Dios, es débil. ¿Cómo podemos, como seres humanos, qué tenemos que hacer para poder lograr esa fuerza y vencer en esas encrucijadas, vencer la tentación? Por supuesto que lo más importante es fortalecimiento. Creo que aquí lo más importante es estar fortalecido, porque las encrucijadas van a llegar cuando uno menos lo espera y tienes que estar fuerte. Una tormenta va a llegar en un instante, nadie sabe cuándo va a llegar, solo llega. Y si tu casa no está preparada o el edificio donde tú estás no está preparado para lo que viene, es probable que se va a destruir, se va a desmoronar. Así es, así somos nosotros también en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Las situaciones van a llegar en un instante y si yo no estoy preparado espiritualmente para eso, voy a estar expuesto a que pueda ser destruido en un momento. La Biblia dice que la carne se alimenta de la carne, o sea, nuestro ser se alimenta de todo lo que hay aquí en el mundo. El estómago se alimenta de la comida que está en la tierra. Nuestros pensamientos se alimentan de los pensamientos del mundo, de la gente, todo lo que todo el mundo opina, de las corrientes de pensamientos que están impregnadas en la educación. Todo eso alimenta nuestro ser. Pero dice también la Biblia que el espíritu se alimenta del espíritu. Y el espíritu es el que a nosotros nos va a dar la fuerza
para poder tomar la decisión correcta cuando estoy siendo tentado para hacer algo inmoral. Solamente creo yo que lo mejor que podemos hacer es estar fortalecidos. ¿Cómo alimentamos ese espíritu? El espíritu se alimenta del espíritu, dice la Biblia, el espíritu de Dios. ¿Y cómo lo podemos alimentar? Bueno, la comunión con Dios es un punto importantísimo. Mantenernos en comunión con Dios. La lectura de la Biblia nos da sabiduría, nos da conocimiento. Y el Espíritu de Dios nos da discernimiento. Entonces es una mezcla de las dos cosas que tenemos que estar constantemente practicando. Simple, en la mañana antes de comenzar el día, hablar con Dios, poner todo en sus manos y escucharle. Antes de dormir, tratar de acostarse en paz con Él y hablar con Él. En el diario, caminar, escuchar mensajes, estar tratando de escuchar, si a usted le gusta la música que tenga mensaje, que te pueda alimentar. Y eso es súper importante porque la música que actualmente consumimos o se escucha es música muy vacía. Hay que tratar de tener una buena selección para el consumo responsable de buena música. Es muy importante que nosotros busquemos todo aquello que nos acerca al Espíritu. A veces no necesariamente es ir solamente a la iglesia, ¿no? Con eso es una parte. Pero también en el diario vivir, en la parte cotidiana, tenemos que estar tratando de alimentar el Espíritu. ¿Para qué? ¿Para ser un religioso? No. No es para eso. Para que digan de mí que yo soy una persona muy santa. No, no es para eso. Para que la gente pueda ver que yo soy un gran pandereta. No, no es para eso. Se alimenta el Espíritu para que nosotros podamos estar listos en el momento en que la encrucijada de lo inmoral viene y toca la puerta y yo pueda estar preparado para decir no. Entonces, cual sea la situación que uno pueda haber pasado, estar pasando, puede llegar a verse envuelto en todas estas cosas que hemos mencionado. Por ejemplo, una situación más que parece ser tan normal en nuestra sociedad es cuando te invitan a tomar. Es viernes y el cuerpo lo sabe, es la famosa frase, ¿verdad? Y te invitan a tomar, pero en realidad lo que te están invitando es a pegarte una borrachera. Lo cual es muy común, como lo dije ahorita, dentro de la sociedad. ¿Cuál es el asunto? Que en ese momento estás perdiendo el total control de la conciencia y del cuerpo, quedando expuesto a cualquier cosa. Esto es inmoral para Dios. ¿Por qué? Porque estás quedando totalmente entregado a la situación y no tienes control. Y mira lo peligroso de esto. Si eres joven y a veces practicas esto de quedar totalmente borracho, de quedar totalmente inconsciente, estás cometiendo un grave error. Porque estás quedando expuesto en manos de cualquier persona que puede ser muy inmoral también. Estás dejando entregado tu conciencia y tu cuerpo en manos de cualquier persona. Y vos ni siquiera te acuerdas después qué pudo haber pasado. ¿Cuántas cosas han pasado en una situación de estas? Bueno, quiero reforzar un poco, Gary, esto que hablaba sobre el estar siempre alimentando el espíritu. El Señor nos da una pauta. El Señor nos enseña cómo todos los días debemos estar preparados para estos días, para esos momentos de tentación ante la inmoralidad. Dice la palabra en Efesios 6:13: por lo tanto, protéjanse con la armadura completa.
Así cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Esa es su promesa, esa es la forma, esa es una de las maneras que Dios nos estableció para que lográramos, para que pudiéramos hacerle frente al día malo, al momento inmoral. Y qué bueno ese pasaje, porque también aquí hay uno en Efesios 5 y lo quiero leer completo, y con esto prácticamente vamos terminando este pequeño tema que hoy quisimos compartir. Y este está en Efesios capítulo 5 y empieza a partir del versículo 6. Y se titula Vivir en obediencia a Dios. Ese es el principio de comenzar a tener una vida muy, muy sabia y una vida muy entendida. Y dice, no se dejen engañar con ideas tontas. Lo estoy leyendo en la versión de traducción lenguaje actual. Dice, no se dejen engañar con cosas o ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga terriblemente a quienes no lo obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. ¿Cuál gente? La que venimos hablando, que nos va a incitar a hacer cosas inmorales, que nos va a incitar a hacer cosas malas. Y quiero hacer un pequeño paréntesis de una parte que a veces se nos olvida. Por ejemplo, te llega un mensaje al WhatsApp y alguien te está coqueteando. Ahí, en ese momento, ese coqueteo también se convierte en alguien que te está llamando a hacer algo inmoral también, porque tal vez sabe que usted está casado, está casada o está en una relación y te comienza a incitar. Es por eso que este tema es tan importante, porque han caído tantas familias, han caído tantas personas, tantas relaciones, se han destruido por este pequeño espacio en el que uno, si no está atento, puede perderlo todo, ¿verdad? Ese tema parece ser tan típico, pero a la vez es un tema tan importante y tan peligroso. Y depende mucho también de la conciencia de la persona y de cuán alimentado está su espíritu, porque tenemos una conciencia que nos dice esto no está bien. Así es. Y un espíritu que nos guía a toda verdad siempre. Así es. Y por eso, si no está bien ubicado ese espíritu en pero aún vida, así hay personas que se juegan el chance. Exactamente. Y por eso es que lo digo, digamos, si el lugar del espíritu, digamos, que tiene que estar en nuestra vida no está en el lugar que tiene que estar, esa voz, aunque nos esté diciendo, podemos omitirla, porque quizá hay otras voces que suenan más duro, que resuenan más duro. Eso me hace surgir en una pregunta, Gary. ¿Qué voces estoy escuchando? Exactamente. ¿Qué voces son las que estoy escuchando? Porque si Dios está en nosotros y el Espíritu está en nosotros, siempre nos va a dirigir a lo que es correcto. Y si yo camino en la obediencia, pues esa voz se va haciendo fuerte, porque yo la distingo con facilidad. Pero cuando hay otras voces en mí que también tienen importancia, véase también la voz de la mente de uno, que es como la voz de mi cuerpo, que también me dice, sí, pero yo quiero, hagamos tal cosa y esto y lo otro, que eso satisface, y esa es la voz de mi cuerpo que me habla. ¿Cuál domina cuál? Y ahí empieza el juego. ¿Cuál voz es más fuerte en mi vida? Déjeme responderle eso. La voz que va a dominar tu vida y la que va a tomar las decisiones es la voz que usted más alimenta, la voz que usted más le permite que tenga dominio. Esa es la voz que va a dominar nuestra vida. Si yo soy una persona desobediente, es porque yo escucho mucho la voz de mi mente y dejo que ella haga lo que tiene que hacer.
entonces yo soy una persona desobediente. Porque la importancia de llevar cautivos todos nuestros pensamientos a Cristo, porque si no, como dice usted, Gary, la mente, los pensamientos, la voz del cuerpo va a dominar sobre la voz del espíritu. Así y es. eso puede pasar. Y eso pasa a cada instante. A todos. A todos. Y la voz de cuando yo soy obediente, estoy obediente a la palabra de Dios, estoy alimentando la voz de mi espíritu, la voz que está del Espíritu Santo que está en nosotros, siempre hablándonos. Y esto hace que yo me acostumbre a escuchar esa voz, y cuando la escucho, la identifico. Y de inmediato hago lo que ella me dice, soy obediente ahí. Y esa voz se fortalece también en mi vida. Entonces, dice en el versículo 8, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su espíritu nos hace actuar con bondad. Oiga lo que dice. Pues su espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Es el Espíritu de Dios que está en nosotros el que nos puede hacer actuar así. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error. Esto es bueno. Pues sus hechos no aprovechan de nada. El consejo de la Biblia es sencillo, es clarísimo. La pregunta al inicio era: ¿qué hacer si se te pide hacer algo inmoral? Ahí está la respuesta. ¿Ya usted lo vio? La respuesta es muy sencilla. Dice, incluso dice, no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. Eso es lo que yo tengo que hacer. Cuando alguien me pide hacer algo inmoral, la verdad es que da vergüenza, dice el versículo 12. Da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. Y dice el 15, tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Y dice el versículo 18, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios, al Padre de todo corazón, y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así termina. El consejo de la palabra siempre es muy claro para nuestras vidas, y lo mejor que podemos hacer es acatarlo, tomarlo, aun cuando quizás seamos menospreciados. Y esto que acabo de leer es ocasión de que seamos menospreciados en la sociedad. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que es inmoral en muchas cosas. Entonces, cuando alguien deja expuesto la inmoralidad, muchos se van a enojar, muchos te van a menospreciar. Véanlo en los casos de los gobiernos, cuando viene un presidente que empieza a sacar todo lo que es inmoral, todo lo que es corrupto, le empiezan a caer durísimo, ¿verdad? ¿Quiénes? Todos los que están a favor de esa corrupción, todos los que están a favor de esa inmoralidad. Siempre la luz de alguien que va a actuar de manera correcta va a dejar expuesto al que lo hace de manera incorrecta. Y ese es el consejo de la palabra que Dios nos deja para afrontar estas situaciones.
y de inmediato no vas a tener la aceptación de las personas, pero tenga por seguro que a los días, después de que el tiempo pase, te darás cuenta que hiciste lo correcto, no por lo que diga la gente, sino por lo que vas a sentir dentro. ¿Qué es lo que vas a sentir dentro? Vas a sentir paz. Vas a sentir una paz que no hay nadie que lo pueda entender. Y eso, mi querido amigo, mi querida amiga, no tiene precio. Ahí es cuando alcanzaste la sabiduría. Trascendiste, ahí lograste vencer las acechanzas del enemigo para destruirte en actos inmorales. Así es. Así que esperamos que este mensaje pueda servir o ayudarte para que puedas enfrentarte y crecer y aprender y madurar en muchas áreas. Estamos para servirles, siempre es un gusto. Comparte este mensaje en tus redes o con familiares o personas que creas que lo puedan necesitar, y suscríbete a nuestro canal para que podamos ser cada vez más los que podamos ser fortalecidos a través de Palabra Joven Consejería. Bendiciones para todos, cuídense. Bendiciones. Un abrazo. Hasta luego. Chao.